Esto es Huellas de Historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Dai, Flor y Fede en un nuevo episodio de Huellas de Historia. En el día de hoy vamos a hablar de un hecho que ha marcado la historia de nuestro país, que fue el sufragio femenino. En el 2025 se cumplen 78 años desde que se promulgó la ley 13.010 en 1947. Y este hito en nuestra historia no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de una de las grandes líderes de nuestro país, que fue Eva Perón, una mujer que no solo transformó la política y la forma de hacer política, sino que también le dio voz a millones de argentinas y a millones de mujeres. En este recorrido por la historia de lo que sucedió, vamos a hablar un poco del contexto histórico, vamos a hablar de los antecedentes, porque si bien Evita es la que lleva a cabo y al final se promueve esta ley, hay un montón de nombres, hay un montón de mujeres que han luchado desde muchísimo tiempo atrás porque esto fuese posible en 1947. También vamos a hablar del rol que tuvo Evita, tanto en lo que fue la sanción y en la promulgación de la ley, todas las repercusiones que hubo, y vamos a charlar un poquito de lo que fue la evolución de las mujeres en la política. Como habíamos dicho antes, la realidad es que Evita mostró a la mujer desde otro lado. Hasta ese momento no había gran protagonismo, no existía el protagonismo de la mujer hasta que llega Eva Duarte como un personaje completamente disruptivo. Así que, amigos, los invito a que se pongan cómodos porque Huellas de Historia comienza así. A principios del siglo XX, Argentina vivía un auge económico y social, con inmigración masiva y una creciente clase trabajadora. Sin embargo, la política era un espacio exclusivo para hombres. La ley Sáenz Peña de 1912 instauró el voto secreto y obligatorio, pero dejó afuera a las mujeres, relegadas al ámbito doméstico. En el mundo, el sufragio femenino avanzaba. Nueva Zelanda lo otorgó en 1893 y países como Uruguay debatían el tema. Pero en Argentina la resistencia era fuerte. La llegada del peronismo en 1946 cambió todo. Juan Domingo Perón, electo presidente, trajo un proyecto de inclusión social, pero fue Eva Perón, su esposa, quien se convirtió en el motor de los derechos femeninos. Evita, con su conexión directa con el pueblo, vio en el voto femenino una causa de justicia. Su carisma y determinación pusieron el sufragio femenino en el centro de la agenda política, en un momento de efervescencia social y cambio. La lucha por el sufragio femenino tiene raíces en el siglo XIX, con mujeres como Cecilia Grierson, la primer médica argentina, enfrentó discriminación y bullying en su carrera, pero logró fundar escuelas de enfermería y convocar al primer Congreso Femenino Mundial en 1910. Su legado sigue inspirando a futuras generaciones. Otro caso es el de Virginia Bolten, una destacada anarquista y sindicalista. Luchó por los derechos de los inquilinos y fue una figura clave en el movimiento feminista. Su trabajo incluyó a muchas mujeres a participar activamente en la política. También no podemos dejar de mencionar a Julieta Lanteri, nacida en Italia y llegada a Argentina a los 6 años. Fue una médica feminista y pionera en la lucha de los derechos de las mujeres. Fue la primera mujer en votar en Argentina y Sudamérica. Este hito, 36 años antes de la legalización del voto femenino en 1947, marcó un precedente clave en la lucha sufragista. En los años 20 y 30, figuras como Alicia Moró de Justo fue una médica política feminista y socialista argentina, nacida en Londres y llegada a Argentina a los 2 años.
Desafió las normas patriarcales de su época, siendo una de las primeras mujeres en estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Su activismo inspiró a generaciones de feministas y ayudó a visibilizar la necesidad del sufragio femenino, aunque ella misma enfrentó persecuciones políticas durante el peronismo, lo que le impidió votar o ser elegida en ciertos momentos. Estas pioneras que estamos mencionando fueron las que sentaron las bases para enfrentar un Congreso conservador que veía el voto femenino como una amenaza. Pero con el peronismo el escenario cambió. Eva Perón, aunque no provenía del feminismo tradicional, entendió que el voto era un derecho esencial para las mujeres, especialmente las trabajadoras y humildes. La ley 13.010, que otorgó el voto femenino en este país, sin duda lleva el sello de Eva Perón. Un año antes, en 1946, cuando ingresa al Congreso esta ley, Evita, la realidad es que se convierte en la principal impulsora de que esto se lleve a cabo. Ella no tenía un cargo oficial, pero sí tenía una influencia que era incomparable, y esto lleva a que movilice a millones de mujeres como nunca antes había pasado en el país. Desde su fundación, Eva Perón organizó muchos actos masivos y en la radio sus discursos realmente encendían a las mujeres y las llenaba de fuerza. Dentro de muchos discursos que ella brindó, hay uno en el cual dice: el voto es nuestro derecho, no un favor. Evita, entre muchas cosas que hizo, fundó el Partido Peronista Femenino, que fue una estructura que le dio voz a miles de mujeres, y muchas de ellas eran trabajadoras y amas de casa y nunca habían participado en la política. La realidad es que estas militantes llenaron las plazas exigiendo la ley del sufragio femenino. Y en el Congreso, la realidad, si volvemos al 1946, el debate fue bastante tenso. Algunos legisladores que incluso eran peronistas dudaban de la capacidad de las mujeres para poder votar y ejercer este derecho. Por otro lado, tenemos que decir que Evita fue muy implacable con esto y presionó al gobierno y a los legisladores, usando todo, obviamente, la cercanía que tenía con Perón y su conexión que era realmente increíble para esos tiempos, con el pueblo, para poder asegurar el apoyo necesario para que esta ley se termine promulgando en 1947. Así que el 9 de septiembre de 1947, como habíamos mencionado, la ley 13.010 fue aprobada por unanimidad en diputados, y el 23 de septiembre, en un acto que realmente fue histórico, en la Casa Rosada, Perón promulga la ley con Evita a su lado, y ella visiblemente estaba emocionada y tomó la palabra. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía ese día. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
Este discurso que ella hace el 23 de septiembre no solo celebra la victoria, sino que también llama a las mujeres a poder usar este nuevo derecho para poder transformar el país. Y la realidad es que Evita no solo impulsa la ley, sino que la convirtió hoy en día en un símbolo de dignidad y lucha. Ahora vamos a hablar un poco de las repercusiones y cómo se lleva a cabo esta primera votación. La promulgación de la Ley 13.010 cambió a Argentina para siempre. En las elecciones legislativas de 1951, más de 3,5 millones de mujeres se inscribieron en el padrón. El 11 de noviembre votaron masivamente, muchas guiadas por las militantes del Partido Peronista Femenino, liderado por Evita. El impacto fue monumental. 23 mujeres fueron elegidas diputadas y 6 senadoras, marcando un hito en la representación femenina. Junto a las legisladoras provinciales, sumaron un total de 109 mujeres electas. Aunque los hombres seguían siendo una mayoría importante, en 1953 una mujer fue nombrada vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Delia Parodi, una de las primeras mujeres en el mundo en ocupar un cargo de tan alto nivel. Evita, ya enferma, celebró este triunfo como propio. Su trabajo no solo dio el voto, sino que inspiró a mujeres a ocupar espacios políticos. Sin embargo, los gobiernos militares posteriores, entre 1955 y 1983, restringieron los derechos de todos, incluidas las mujeres. A pesar de esto, el legado de Evita perduró, inspirando generaciones de luchadoras por la igualdad. Antes de 1947, las mujeres participaban en política de forma marginal. Figuras como Alicia Moró de Justo en el socialismo o Elvira Rawson en el radicalismo eran excepciones. Eva Perón rompió ese molde. Con el Partido Peronista Femenino, organizó a las mujeres como una fuerza política, dándole roles de liderazgo y visibilidad. Su liderazgo mostró que las mujeres podían ser protagonistas, no solo votantes. Hoy, las mujeres ocupan espacios centrales en todos los partidos. En el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, encarna parte del legado de Evita. En otros espacios, como el radicalismo o el PRO, figuras como Patricia Bullrich y Margarita Stolbizer lideran debates. La ley de paridad de género, en 2017, garantiza un 50% de candidaturas femeninas, pero persisten desafíos. Las mujeres aún ocupan pocas gobernaciones y el machismo sigue siendo una barrera. El ejemplo de Evita, con su fuerza y compromiso, sigue inspirando. Y bueno amigos, como estuvimos viendo a lo largo de este episodio, el sufragio femenino, que fue impulsado por la pasión y el liderazgo de Eva Perón, no solo transformó la Argentina, sino a las mujeres dentro de la política del país. Evita no solo logra la promulgación de esta ley, sino que dio a las mujeres una voz, ¿sí? Una voz, una identidad que resonó a lo largo de la historia y que sigue resonando hasta la actualidad, ¿no? Sin duda, amigos, el legado de Evita nos recuerda una verdad que es fundamental, que es que los derechos no se regalan, sino que se conquistan. Y su vida fue un testimonio de que el cambio es posible siempre y cuando la pasión se una con la acción y la ejecución. Ahora, su lucha no terminó solo con el sufragio. Evita soñaba con una sociedad donde la igualdad no fuera solo un ideal, sino que realmente fuera una realidad tangible. Con el ejemplo de Evita, a las mujeres sobre todo, nos desafía a seguir adelante, a construir una democracia donde las mujeres no solo participen de la política y no solo voten, sino que lideren con la misma fuerza y con la misma valentía y convicción que ella demostró en aquellos tiempos. Por eso, a todos los que nos están escuchando, este breve episodio que hemos hecho con mucha dedicación, nuestra intención es honrar a Evita, no solo recordándola, sino que también tomando su ejemplo, que era actuando con decisión, ¿no? y con acción, como lo veníamos hablando. Así que nada, amigos, construyamos un futuro donde la igualdad de género sea la norma, donde las mujeres no solo tengan voz, sino que esa voz sea escuchada y respetada en todos los ámbitos de la vida y en cualquier área.
Así que bueno amigos, hasta aquí un nuevo episodio de Huellas de Historia. Espero que les haya gustado, que hayan reflexionado y recorrido un poco la historia junto con nosotros. Y nos vemos en un próximo episodio. Aquí Dai, Fede y Flor. Hasta la próxima. Esto es Huellas de Historia.